estamos en la segunda clase ya del curso de manejo de cítricos, donde vamos a tomar un tema que son todos importantes en realidad, son todos los temas importantes porque hay temas que son cruciales, porque hay algunas problemáticas que mm, al suscitarse pueden generar problemas que me pueden, por ejemplo, no sé, pueden generar algún porcentaje de RASET o algunos kilos menos de fruta en la producción por hectárea. Pero la cuaje y amarre es un solo evento que la fruta cuando se cae no tengo cómo devolverla. Entonces es un momento bien crítico. eh, Generalmente donde es más crítico, en zonas donde en los primeros 60 días de vida del fruto, que son claves, que lo hemos nombrado varias veces, que es cuando ocurre la división celular, hay temperaturas extremas. Por lo general en zonas muy calurosas, donde hay temperaturas altas y bajas humedades relativas durante esos primeros 60 días de vida. Es una problemática la cuaje de amarre. El problema productivo es que falta fruta, falta número de frutos. A medida que uno se va a zonas más costeras, zonas más frías, donde las temperaturas no son tan extremas en esa época, mi problemática por lo general es que me sobra fruta y me falta calibre. Pero esta problemática se da en muchas partes citrícolas a nivel, no solamente Chile, sino que en muchos otros países, que es la cuaje de amarre. La vamos a entender un poquito y cómo poder manejarla. La cuaja se denomina la transición de flor a fruto en desarrollo. O sea, ese momento mágico en que la flor pasa a ser fruto se denomina cuaja. En los cítricos, el cuajado se puede producir de dos formas, de un modo sexual a través de la fecundación o también de un modo asexual a través de la partenocarpia. O sea, puedo tener frutos que se produjeron de forma sexuada y asexuada. En los cítricos, como decía, se puede producir de un modo sexual a través de la fecundación, ¿ya? Aquí tengo mi ovario con mi óvulo donde llega un grano de polen, ¿cierto? Se genera el tubo polínico y hay fecundación. Se ve rico el fruto, se ve bonito, pero hay un problema que muchos de los mercados en el mundo no les gusta comer cítricos con semilla, nos incluimos nosotros. Hay mercados que sí, hay mercados, por ejemplo, el mercado chino no tiene problema con la semilla, el mercado ruso no tiene problema con la semilla, pero Estados Unidos, Europa en general y Chile no le gusta la fruta con semilla. Así que la problemática de la producción por fecundación es esta. Ahora, cuando yo tengo partenocarpia, eh, tengo fruta sin semilla, sin duda, que es una forma asexuada de la producción de fruta. Y la parte endocarpia es la capacidad de desarrollo del ovario sin necesidad del estímulo de la polinización, a fin de que el fruto se forme y crezca hasta la madurez fisiológica o comercial. Eh, a pesar de esta definición, también hay algunos autores e investigadores que dicen que sí, la llegada de un grano de polen, a pesar de que no hay fecundación, me genera el estímulo para que se genere la partenocarpia. Bueno, ahí hay un delgado límite entre si un grano de polen sí puede generar la partenocarpia o no es necesario, pero el tema es que no hay fecundación y no hay semilla, y eso es lo importante en la práctica para nosotros. ¿Qué factores regulan la cuaja en cítricos? Tenemos cuatro grandes factores. Uno que es genético, otro que es ambiental, otro que es metabólico, que está ligado 100% al tema de producción y dirección de carbohidratos, y el fitohormonal. ¿Ya? Son los cuatro grandes factores que regulan la cuaja en los cítricos. Cuando hablamos de factores metabólicos y hormonales, que esta es la típica gráfica en la cuaja en cítricos, si yo tengo. A ver, ¿dónde saco el puntero? Puntero. Puntero láser. Cuando tengo los factores metabólicos que tienen que ver con la cantidad de carbohidratos, cuando la disponibilidad de carbohidratos es baja, los cuajados son muy reducidos. Cuando la disponibilidad de carbohidratos es alta, el cuajado es suficiente. Ahora, aquí hay una magia en esto, que la disponibilidad de carbohidratos, ¿por quién? La disponibilidad de carbohidratos por la flor y por el ovario. Eso es lo importante, que ahí hay una buena disponibilidad de carbohidratos hacia la flor, hacia el ovario y hacia el fruto recién cuajado.
porque si no hay buena disponibilidad de carbohidratos, lo que ocurre es que rápidamente ese fruto aborta. Ahora, en el tema de factores hormonales, después los vamos a ir entendiendo mucho más, los factores hormonales me van generando una capacidad sumidero, o sea, un efecto zinc positivo. Cuando esta capacidad sumidero es alta, o sea, lo que decíamos recién, este órgano, este fruto recién cuajado o este ovario, esta flor, le pide a la planta que le mande carbohidratos y tiene un zinc muy positivo, el cuajado es suficiente. Pero cuando este zinc o esta capacidad sumidero es muy baja, la cuaja es muy reducida. O sea, clarito esto, cómo actúan los factores metabólicos, carbohidratos y los factores hormonales, lo que es capacidad sumidero del ovario o del fruto. La disponibilidad de carbohidratos resulta esencial para satisfacer la demanda energética del ovario durante el cuajado y amarre de la fruta. Entiéndase por cuajado, como les decía, el momento en que la flor pasa a ser fruto. Después, ¿qué es lo que ocurre? Hay un periodo de 60 a 70 días, dependiendo de la especie y la zona, perdón, de la variedad o la zona, donde hay raleo, hay caída natural, y si cae mucha me quedo con poca fruta, por lo tanto a ese periodo se le llama amarre. O sea, yo necesito amarrar fruta, necesito que, si bien tiene que regular la carga, pero tengo que quedar con el número de frutos que yo necesito para mi producción. Ni que me sobren ni que me falten, sino que el número o aproximado al número que yo necesito. En este tema de disponibilidad de carbohidratos y de efecto sumidero o balance hormonal, las hojas viejas no solo tienen que abastecer de carbohidratos a los frutitos en desarrollo, sino que también a brotes vegetativos y raíces. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la única boca no es la flor o el fruto recién cuajado. También hay otras bocas que están pidiendo, que están los brotes vegetativos y las raíces, también están pidiendo carbohidratos y, y la competencia puede ser grande en algunas condiciones. Existe interacción, ya sea positiva o negativa, entre diversas fitohormonas. Y aquí vamos a ir entendiendo cómo funciona un poco esto. Nosotros tenemos tres grupos fundamentales de hormonas, grupos hormonales promotoras del desarrollo del fruto. Está el grupo de las giberelinas, de las auxinas y de las citoquininas. ¿Ya? Estos son los promotores del desarrollo del fruto. Esto me ayudan a que la fruta crezca, me ayuda, y cuando hablo del desarrollo del fruto, estoy hablando del amarre de la fruta también, que lo vamos a ver ahora, del amarre y de la cuaja. Y tenemos los inhibidores del desarrollo o simplemente que la fruta no existe y se caiga, que es donde está el ácido abscísico, el etileno y también la generación de jasmonatos. Las hormonas, las fitohormonas, los grupos hormonales no funcionan solos, sino que ellos funcionan también por relación entre los promotores e inhibidores. La relación de cada uno de estos grupos es el comportamiento y lo que va a ir sucediendo productivamente con la fruta. Y esto es determinante en la abscisión del fruto. Si yo estoy, es como una balanza esto. Si dentro del grupo de los inhibidores es el que está pesando en un momento en la planta y está en mayor concentración todo este grupo de inhibidores, la fruta no va a cuajar o simplemente va a hacer abscisión y va a caer. Si la relación de los promotores está hacia ese lado del balancín, yo voy a cuajar fruta y voy a amarrar una mayor cantidad de fruta que en la otra condición. El grupo de las giberelinas, eh, la síntesis de giberelina en los óvulos o en las paredes del ovario constituye el estímulo necesario para iniciar el desarrollo del fruto. Y aquí parten muchos de los manejos y muchas de las problemáticas productivas en los cítricos. Ojo con esto, o sea, la giberelina en los óvulos, en las paredes del ovario. ¿Qué es lo que ocurre? Esta gráfica es muy buena y esto es lo que ocurre en los cítricos en general. Estas son dos variedades de naranja. Tenemos una naranja del grupo de las naranjas blancas con semilla y naranjas salustianas sin semilla, que también es importante porque ver que dentro de un mismo cítrico, con semilla y sin semilla, tienen el mismo comportamiento. ¿Y cuál es este comportamiento? Que en el día cero, o sea, el día de la antesis, el día de la apertura floral, un poco antes y un poco después hay una elevación súper pronunciada de la cantidad de giberelinas endógenas que produce, ¿cierto?, este órgano. Y esta elevación de giberelinas es la que gatilla que la flor cuaje. O sea, si no está esta elevación de la concentración de giberelinas en las paredes del ovario, en el óvulo, no ocurre la cuaja. Ahora, no solamente se tienen que levantar los niveles de giberelina, sino que además
El grupo antagónico, que generalmente y fundamentalmente es producción de etileno y ácido abscísico, no se tienen que levantar más que los niveles de giberelina porque el balancín se va hacia el lado de los inhibidores y termina no cuajando la planta, que es lo que ocurre cuando hay problemas de estrés por cualquier tipo y o no cuaja, simplemente la flor se seca y se cae, o cuaja y después a las 2 semanas la fruta desapareció, se cayó toda. ¿Ya? Esto es el comportamiento de las giberelinas para el momento de la cuaja. La citoquinina, la actividad de las citoquininas alcanza un máximo en los ovarios en el momento de la antesis, exactamente igual que las giberelinas para caer drásticamente. También hay una elevación de citoquininas en el momento de la antesis o de la apertura floral. En el caso de las auxinas, la máxima actividad en el ovario ocurre posterior a la caída de pétalos, em, que es coincidente con algunas aplicaciones de auxinas también que uno hace en caída de pétalos y que de hecho ayudan bastante a distintos fenómenos que los vamos a ir viendo más adelante, que no va con la regulación de la carga, pero las auxinas, su máxima elevación es posterior a la caída de pétalos, que es cuando estamos en plena división celular. El ácido abscísico, eh, la máxima actividad en el ovario de los frutos ocurre durante los días posteriores a la antesis. Y eso es una de las causas por qué las mayores cantidades después, a medida que va produciendo ácido abscísico, va cayendo fruta. Eh, Mientras mayor es la elevación de ácido abscísico, tengo mayor caída de fruta en los árboles. Entonces, ácido abscísico súper ligado al cierre estomático ligado a los niveles de etileno ligados absolutamente a los niveles de estrés de la planta. Cuando uno se pone a hablar de cítricos, bueno, y de prácticamente todos los frutales, la palabra carbohidratos y la palabra estrés se repite, pero un sinnúmero de veces. Si uno se da cuenta la importancia que tiene en todos los procesos productivos, la palabra carbohidratos y la palabra estrés van súper de la mano y de hecho van con casi todos los procesos, toma de color, cuaja, calibre, piel, todos, o sea, todos los procesos importantes, los fenómenos importantes van súper ligados a los procesos de estrés y de producción de carbohidratos. Bueno, aquí está un resumen de lo que hablamos. La giberelina, máxima concentración en el ovario, en antesis, citoquininas en antesis, auxinas en caída de pétalos, ácido abscísico, eh, bueno, ocurre un alza en la concentración, como les contaba, frente a condiciones de estrés, de deshidratación, bajos carbohidratos disponibles, salinidad, etcétera. De hecho, cuando el zinc es muy bajo y no llega a carbohidratos, hay un aumento en el etileno y el ácido abscísico. Bueno, el etileno en la cuaja participa en el proceso final de la abscisión de frutos y aumenta la actividad de las enzimas que degradan la pared celular, principalmente en las zonas de abscisión. ¿Ya? ¿Cierto? Que tienen zonas de abscisión súper determinadas los frutos. Los jasmonatos aumentan la concentración frente a ataques de ácaros e insectos. También es algo importante y en esta sesión lo vamos a tocar así, suavecito el tema de plagas y enfermedades, por un tema específico, pero en otra clase vamos a tocar más a fondo el tema de plagas y enfermedades. La relación entre promotores e inhibidores es determinante en la abscisión del fruto, tal como lo decíamos. Y aquí la relación ácido abscísico, ácido indolacético y giberelinas influye sobre la caída de frutos. Es fundamental esta relación. Ácido abscísico versus ácido indolacético, giberelinas. Aquí una linda foto, un estoma abierto, ¿cierto? Dando vapor de agua, transpirando, y un estrés, cierre estomático y producción de ácido abscísico de inmediato. Esta producción de ácido abscísico por este estoma cerrado, o no cuaja el fruto o hay caída de fruta. Ahí está, ácido abscísico. Si bien pueden existir otros periodos de caída de frutos, los 60 días posteriores a la antesis ocurre el mayor ajuste de frutos. Y eso coincide con la división celular de la fruta, la fase uno de crecimiento del fruto. ¿Qué temas de importancia? Encuaje y amarre de fruta. Ahí, es agronomía completa, es el curso completo de agronomía, pero vamos a ir tocando temas que considere que son muy importantes. La competencia por carbohidratos, el manejo hormonal, el tema de estrés ligado a deshidratación, estrés ligado a salinidad, el estrés ligado a la radiación solar,
el estrés ligado a plagas y enfermedades y algunos tópicos de nutrición también, que los vamos a tocar así. Vamos a pinchar el tema de calcio, fierro, zinc y manganeso para la cuaja y amarra de fruta en la fruta cítrica. Nosotros tenemos la planta acá al centro, esta es la planta, con hojitas, con raíces. Esta planta es de cierta manera atacada, entre comillas, por radiación ultravioleta, por temperaturas extremas, asfixia radicular, sequía, salinidad, deficiencias nutricionales, etcétera. Un sinnúmero de distintos tipos de estrés. Esta planta lo que hace es que genera una percepción del estrés. Esto genera una transducción de la señal, se altera el metabolismo de la planta, el metabolismo celular, y esto que me genera mala cuaja y caída de frutos. O sea, es una cadena absoluta que parte desde un estrés determinado. Veamos algo de manejo hormonal. Eh, Tal como les decía recién, la relación entre promotores e inhibidores es determinante en la cuaja y absorción de frutos. Eh, Esta es la clásica gráfica de Libia, donde las aplicaciones de giberelina para cuajado en diferentes especies de cultivares más o menos explica qué es lo que puede ir ocurriendo. eh, en distintas naranjas, si pueden ver en las naranjas a mano izquierda con rojo, las naranjas en general el efecto para cuaja es nulo, muy malo, podríamos decir que todos nulos. En mandarinas híbridas también es muy escaso, en clementinas es muy bueno, es muy muy bueno, y en satsumas es muy malo, así como grandes bloques. Eh, Esto es para cuaja. Esto es para cuaja. Recuerden que el momento de la cuaja hay un pic, hay un levantamiento de las giberelinas en las paredes del ovario, un levantamiento bien pronunciado. Por lo tanto, en las especies, las variedades que le cuesta hacer este levantamiento de giberelinas en ese tejido, perdón, en el ovario, en las paredes del ovario, cuando yo adiciono exógenamente giberélico, lo que hago es mejorar los porcentajes de cuaja. Y eso ocurre fundamentalmente en mandarinas, si lo vemos así como macro. La gran parte de las mandarinas anda bastante bien. Aquí tenemos, bueno, y aquí viene la otra parte. Porque por eso les decía yo, una cosa es la cuaja, esto, el momento de cuaja, el momento mágico que pasamos de flor a fruto, levantamiento de fibrilina, y la otra es el amarre. Y el amarre aquí estamos viendo que, tal como se los he dicho, creo que hasta la vez 17, los primeros 60 70 días de vida del fruto es cuando ocurre la caída. Acá tenemos un bonito ejercicio donde el porcentaje de abscisión al no aplicar fibrélico abscisiona 90 95% de la fruta, se cae. Se cae mucha fruta. Cuando se aplica giberélico, la abscisión de la fruta disminuye mucho, porque acuérdense que la abscisión tiene mucho que ver con la producción de ácido abscísico y etileno, y como funcionan estos por bandos, el bando de los inhibidores y de los promotores, el giberélico está en el bando de los promotores. Por lo tanto, si yo aumento las concentraciones, yo hago aplicaciones de giberélico, yo lo que hago de cierta manera es aplastar a los inhibidores, que es el etileno y el abscísico. Por lo tanto, la fruta no cae, o cae menos, no es que no caiga, cae menos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo veo esto, cuando necesito cuajar, cuando yo hago estas aplicaciones, las hago en 50% de flor abierta, 70% de flor abierta, que es lo típico, lo antiguo, lo que se hacía con clementina, y eso para que cuaje, porque los porcentajes de cuaja los levanto. Pero sin embargo, si hablamos de una variedad, yo creo la más plantada hoy en día, que es una W. Murcott o W. Murcott, no tiene problema con el levantamiento de fibrilinas en el momento de la cuaja. De hecho, cuaja mucho. El tema es que después, en muchas zonas, se empieza a caer, a caer, a caer. Entonces, las aplicaciones no es pensar en aplicaciones al 50% de flor para que cuaje, sino que es bastante más tarde, desde el día que cuaja, que es el día cero, hasta el día 70. ¿Para qué? Para aplastar el etileno y el abscísico y caiga menos fruta. No sé si me queda súper claro el concepto, pero es bastante más tardío. Es para ir apagando el etileno y no se caiga la fruta, no para que cuaje la fruta. ¿Ya? Esta gráfica es súper clarita en eso.
Entonces, para cuaja y amarre, el manejo hormonal, el clásico toda la vida, son aplicaciones de ácido gibrélico. Ahora, también todo lo que sea disminución del etileno, que es el fundamental antagónico, el etileno y el ácido abscísico, va a ir en la línea de mejorar la cuaja y amarre de la fruta. Veamos primero el ácido gibrélico. La aplicación de ácido gibrélico, primero la primera pregunta es ¿qué concentración? Eh, bueno, el colega me preguntó la vez anterior y varios hemos remado para lo mismo, de que las hormonas y todos los productos se aplican por concentración. De hecho, la concentración clásica de un ácido gibrélico es entre 5 y 15 partes por millón para cuaje y amarre. Ahora, ¿de qué va a depender? ¿Por qué no es un solo número? ¿Por qué no es 10? ¿Por qué no dices 10? ¿Por qué no dices 7? Porque depende mucho, aquí la embarré porque la tiré al último y era la segunda, la calidad del agua. La calidad del agua condiciona la concentración de ácido gibrélico que yo tengo que aplicar. En qué cosas, qué calidad de agua me tengo que fijar? Dos cosas fundamentales. Una, el pH del agua y la dureza del agua. O sea, un agua con pH alcalino me genera hidrólisis alcalina, ¿cierto? Que está acá. Me genera hidrólisis alcalina, pero peor aún, si el agua además es dura, la molécula simplemente deja de funcionar. Se va inactivando a medida que es más dura el agua, se inactiva cada vez más. Eh, es súper importante la dureza del agua, po. Es muy importante. De hecho, el ejercicio típico es tomar agua, echarle jabón y soplar con una bombilla y que sale espuma. Y yo, el mismo vaso, le echo la misma agua, pero le echo calcio, le echo la misma cantidad de jabón y no sale espuma. Entonces, ¿por qué? Porque es un ácido graso que también tiene el mismo efecto que deja de funcionar la molécula al final. Lo mismo que pasa con el champú, con aguas duras, bueno, y el detergente de la loza con aguas duras. eh, pues un porcentaje de esas 15 ppm que yo podría tirar, cuando el agua es muy dura, se termina muriendo, a menos de que yo el agua la ablande. Y lo más conocido por todo, y probablemente todos lo han escuchado, es que sí, cuando el pH del agua es alcalino, el ácido gibrélico sufre de hidrólisis alcalina y lo que hay que hacer es regular el pH a pH 5,56. Y con eso funciona bastante bien. Pero eso ya es una regulación de pH por hidrólisis alcalina. Para eso hay productos específicos. Hay productos que son específicos para regulación de pH. Y aquí me refiero con eso que es muy típico ver regulación de pH con ácido fosfórico, con ácido sulfúrico, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo tengo aguas alcalinas, estas aguas tienen bicarbonato, y yo al aplicar un ácido, si bien regulo el pH a 5,5, pero a los 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, dependiendo del agua, vuelve a tamponearse al pH original por la reacción que hay con los bicarbonatos del agua. Entonces, es muy rápido, es muy rápido. Por eso que existen productos para regular pH. Y que son, ¿cuál es la gran diferencia que tiene? Que no solamente regulan el pH, sino que por un periodo de tiempo bastante más extendido, 24 y 48 horas también. Entonces, ¿cuándo? Aplicar el ácido gibrélico. Concentración, ya hablamos, entre 5 y 15 partes por millón y va a depender mucho de la calidad de agua. ¿Cuándo? Objetivo. ¿Cuándo? De nuevo, o sea, lo vimos recién. Si son clementinas, yo tengo que mejorar la cuaja. Y en clementinas sí se aplica en 50% de plena flor abierta, en 75%, en 90% de flor abierta para mejorar cuaja. En naranjas y en mandarinas fundamentalmente es bastante, un poco más tarde. Es 20%, 20 días después de terminada la cuaja, 40 días después de terminar la cuaja, porque el tema, y 60 días también después de terminar la cuaja, porque depende mucho de las condiciones climáticas. Cuando hoy en día uno tiene la capacidad de poder ver, tiene la facilidad, no la capacidad, la facilidad de poder ver cuando vienen eventos climáticos más o menos fuertes, que viene una ola de calor, que algo va a ocurrir y yo digo, compadre, vienen 4 días con 42 grados de temperatura la próxima semana. Si yo no hago algo, se va a caer la fruta, pero muy violentamente. Por lo tanto, tengo que hacer una aplicación de 10 partes por millón de ácido gibrélico, con todas las regulaciones de caldo que dijimos, regulación de pH, etcétera. Entonces, yo con eso disminuyo la fruta que cae.
El objetivo tenemos de cuaja y amarre, ya lo vimos. ¿Cuántas? También va a depender de qué tan... Generalmente uno hace más aplicaciones de ácido gibberélico para cuaje y amarre cuando uno tiene menos magnitud de floración. Cuando hay pocas flores uno tiende a hacer más aplicaciones que cuando hay muchas flores que uno hace menos aplicaciones de gibberélico. El ácido gibberélico además tiene otra particularidad que estas aplicaciones de ácido gibberélico con el fruto recién cuajado también me impulsan un mejor calibre de la fruta. ¿Ya? Eso está también súper descrito, o sea, de hecho es un motor de crecimiento de la fruta el ácido gibberélico en los primeros estadios de vida de la fruta. ¿Ya? Eso es con el ácido gibberélico. Todo lo que es disminución de la producción de etileno, también, pues bienvenido. Ahora, disminución de etileno en la clase anterior, ya para el movimiento del calcio hablamos de un montón de cosas. Tenemos que empezar a repetir muchas, probablemente algunas se va a repetir, pero por eso coloco otra vez, evitar estrés. Estrés y carbohidratos lo vamos a escuchar muchas veces. Pero otras cosas que podemos manejar, por ejemplo, aplicaciones de ácido salicílico. Las aplicaciones de ácido salicílico andan, bueno, igual que nosotros, ¿sí? Aspirina, ácido acetil salicílico. Nos ayuda mucho a disminuir los niveles de estrés de la planta y a mejorar el amarre de la fruta o bien la cuaja, si es que la producción de etileno y ácido abscísico es en el momento de cuaja. El cobalto también es un elemento que ayuda mucho, funciona como antietileno y también tiene bastante buenos resultados. Cuando yo tengo que hacer elecciones y tengo que ir haciendo cosas distintas, es una muy buena opción para aplicar cobalto y ácido salicílico, ¿no? Para disminuir los niveles de estrés. Y el resto del nivel de estrés es todo lo que hemos hablado desde aquí para atrás, o sea, el riego, la salinidad, la radiación, y que lo vamos a hablar un poco más adelante, más en profundidad muchos de estos puntos. La competencia por carbohidratos. Eh, Hablábamos que tenemos distintos tipos de brotes. Tenemos acá un brote vegetativo que no tiene flores. Tenemos una campanera. Tenemos acá una flor generativa. Tenemos acá un brote que es una burrada. O sea, hay brotes que tienen 40 frutos, 45 frutos cuajados. Y ustedes los ven y están todos verdes, gorditos, brillosos. O sea, uno dice, acá no se va a caer ni uno. Están muy lindos todos. Están con mucha fuerza, no hay frutos amarillos que se vayan a caer, está todo perfecto. Ahora, el problema es que aquí hay una competencia de carbohidratos atroz, aquí, en este brote, pero gigante, están peleando, pero gota a gota de carbohidratos se la están peleando. Y eso al final trae consecuencias no solamente en el amarre de la fruta, sino que trae consecuencias en el calibre de la fruta finalmente, que lo vamos a ver después. Entonces, esto de tener así floraciones blancas y tener mucha fruta cuajada en un comienzo, si bien se puede ver bonito, yo podría encontrarlo maravilloso, realmente no es bueno, no es bueno productivamente, pero para nada. Eh, Algo para entender. En el momento de la antesis, en el momento que abren las flores, los ovarios procedentes de plantas de alto nivel de floración ya son más pequeños. Una cosa súper importante en el calibre de la fruta y en la cuaja y el amarre es la calidad del ovario. Un ovario de mala calidad me va a cuajar menos, me va a amarrar menos y voy a tener menos calibre, aunque no lo quiera. Ya viene seteado ya de que es menor, los tres factores son menores. Por lo tanto, los ovarios procedentes de plantas de alto nivel de floración ya son más pequeños que los procedentes de plantas con menor nivel de floración. Y además presentan menor velocidad de crecimiento. Em, y nuevamente tenemos los distintos tipos de flores. Esto es malísimo. Un ramillete floral es muy malo eso. No es bueno estar lleno de flores y descompensado. Ahora, solo para recordar, y también lo vamos a tocar en otra clase, todo esto viene muy ligado. Pero bueno, ¿cómo hago para no tener ramilletes florales? Lo primero, que los niveles de estrés tienen que ser bajos, otra vez. Pero una cosa fundamental es la calidad de la madera. Cuando la madera es de muy mala calidad, en un cítrico me tiende a dar mucho ramillete floral. Cuando la calidad de madera es bueno, me da mucha brote campanero. Entonces, esto es fundamental en el manejo y eso lo vamos a ver fundamentalmente en la clase donde vamos a ver poda. Pero entender eso, ¿ya? O sea, si yo ya tengo una floración blanca de un árbol, chuta, yo ya me empiezo a complicar porque ya sé que los porcentajes de cuaja, los porcentajes de amarre y el potencial de calibre ya son menores.
En lo que es insuficiente hidratación de la planta, la hidratación de la planta constituye el 70% o más del éxito productivo. O sea, todo lo que hablamos, hormonal, carbohidratos y todo lo que vamos a hablar, sinceramente, si se riega mal, no tiene ningún sentido. Ahora, no solamente regar mal, y esta es la parte interesante de esto, porque la hidratación de la planta no solo depende de cuánto yo riego. Para mantener una óptima hidratación de las plantas no solo es necesario regar. ¿Y cómo es eso? O sea, yo lo que puedo hacer es regar en la operación, sin duda. Lo que pasa es que el riego es el primer paso, acá abajo. Pero yo, si riego, primero que nada la planta, esta agua la tiene que absorber. Porque si no la absorbe, no saco mucho con regar y da lo mismo cuanto riegue. Y eso tiene mucho que ver con la calidad de raíz. Además, tiene que haber una muy buena conducción. Y para la conducción, aquí hay varias cosas. Una, el tema de la sanidad de los haces vasculares, ¿cierto? Hongos de madera fundamentalmente. Pero hay otra cosa que es importante, se me olvidó colocar la lámina acá, que es la cantidad de recorrido que tiene que conducir el agua. Porque es muy distinto tener un árbol donde la canopia tiene 1,5 metros, 2 metros de diámetro, un árbol que tiene 7 metros de diámetro de canopia. O sea, eso en hidráulica, conducir tantos metros en madera y muchas veces más envejecida, no genera buena hidratación en los tejidos. De hecho, no genera buena hidratación para cuaja, ni para retención, ni para calibre. Por eso que los árboles, mientras más grandes son y mientras más viejos son, es menos el calibre y son más erráticos en la producción. Y un punto súper importante para tener buena hidratación en la planta, la transpiración. Los estomas tienen que estar abiertos. Y no quiero decir la palabra estrés de nuevo, pero tienen que haber niveles de estrés bajos. Si yo tengo niveles de estrés altos, cierro estomas y como la planta es un tubo, que su extremo por donde toma agua es abajo en las raíces y el otro extremo son los estomas por donde bota vapor de agua, si yo tapo cualquiera de los dos extremos del tubo, deja de haber flujo, corriente transpiratoria. Por lo tanto, la hidratación de la planta, adiós. Entonces es bastante más complejo el mantener hidratada una planta o los tejidos, más que solo regar, sino que la planta en conjunto se comporta de una manera donde tengo el riego, la humedad, ¿cierto? La oxigenación, qué porcentaje de humedad tengo en el suelo según la clase textural, etcétera, la sanidad de las raíces, la cantidad de raíces absorbentes que tengo, según de nuevo la clase textural del suelo, porque los suelos con SIC baja, suelos donde las SIC son pobres, suelos bajos 7 mil equivalentes de SIC, suelos muy livianos, la cantidad de raíces por centímetro cuadrado son súper grandes por metro cuadrado, son muy grandes, hay muchas raíces por metro cuadrado, absorbentes. Cuando los suelos son pesaditos, suelos arriba de 25, 30 mil equivalentes, la cantidad de raíces absorbentes por metro cuadrado son bastante menores y la planta lo sabe porque la retención es mucho mayor de agua y de nutrientes. No necesita para qué tirar tantas raíces en un suelo pesado. Ahí estamos. Estomas cerrados arriba por falta de riego, temperatura, humedad relativa, radiación, bla, 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 bla. Hemos visto mucho eso. Estomas cerrados, enfermedades vasculares, sistema radicular pobre, dañado, asfixia y salinidad. Entonces, las altas temperaturas y la humedad relativa baja, principalmente con fruta recién cuajada hasta los 60 días posteriores a la cuaja, yo me juego ahí mucho del tema de la hidratación y de la caída de fruta. ¿Qué necesito yo hacer? Necesito para poder contrarrestar el tema fundamentalmente del sales, es regos largos, eh, cuando tengo lavado de sales, es muy importante, aumentar el KC durante el periodo crítico. O sea, eso yo no está, no sé si está en algún libro, no está en ningún libro, lo digo por práctica. De hecho, el momento que es más crítico el tema de la hidratación es en el momento de amarre y cuaja. Entonces, los K sub C o las reposiciones de agua, la reposición de la ETO, de la evapotranspiración, tienen que ser mayores. No, ahí tiene que, no es sopear el suelo, pero sí le tiene que sobrar agua y no pasa nada. O sea, no vaya asfixia, no pasa absolutamente nada por regar un poco más, 2, 3 semanas. Se nota mucho que la fruta, la planta amarra más fruta. El tema de los riegos y lavado de sales también, porque al final, si yo tengo acumulación de sales, no saco nada con tener sales en la zona radicular y regar, porque simplemente es agua salada, y agua salada no hidrata, deshidrata. O sea, la presión osmótica es muy alta. Entonces yo necesito sacar todas las sales del sistema. Cuando, bueno, el tema de evitar las aplicaciones concentradas de fertilizantes, ¿por qué lo digo en la práctica? Porque
muchas veces ocurre que, no sé, a veces hay poca disponibilidad de fertilizantes y chuta, ¿sabe qué? Tenía que aplicar, no sé, por decir algo, nitrato de amonio la semana pasada y no llegó y me llega esta semana. Así que lo que estaba pensando es todo lo que no tiré la semana pasada, tirarlo esta semana, tirar el doble. No, no, eso no. Es lo peor que uno puede hacer para cuaje y amarre. Y para cualquier planta, para cualquier fenómeno, ¿ah? Para crecimiento, para lo que sea. ¿Por qué? Porque si yo no tomé desayuno ayer, yo no almorcé ayer, yo no almuerzo dos veces hoy día. Si yo no almorcé ayer, no almorcé. Se acabó. Lo peor que puedo hacer es almorzar dos veces hoy día porque simplemente me voy a sentir mal. Pues. O sea, es muy malo almorzar dos veces, comer dos veces a la fuerza. Yo lo que voy a hacer simplemente al doblar la cantidad de fertilizante, aumentar la presión osmótica y disminuir la hidratación de la planta. Entonces, evitar las aplicaciones concentradas de fertilizantes. Y es más crítico. Y la gente que ha trabajado conmigo, se lo he dicho alguna vez y es así. Cuando las caídas uno ve que están un poco violentas y muy fuertes por condiciones climáticas fundamentalmente, es súper sano detener la fertilización. Una semana, 10 días, parar la fertilización. Porque una cosa de lógica, o sea, alguien que absolutamente se está deshidratando, no necesita comer, necesita hidratarse, necesita agua. Por eso tiene que ser agua pura, no salada. Cuando uno para las fertilizaciones en momentos críticos de caída, que ese momento crítico dura más o menos 10 días. Por eso yo digo que es muy poquito tiempo, ayuda mucho, o sea, ya son tips, son mañas ya productivas directas, ya no, aquí ya no hay mucha teoría y fisiología, sino que simplemente cosas lógicas. Hidratación de la planta, ¿ya? El tema de la alta radiación solar, de nuevo, principalmente con fruta cuajada hasta los 60 días posteriores, que es la caída, y acá el tema del uso de los protectores solares cada vez es más, ya no es una prueba o veamos qué pasa, sino que el tema de, de bloqueadores solares cada vez se hace más necesario porque las radiaciones solares han aumentado mucho. Hay zonas donde las radiaciones solares de muchas oportunidades pasan los 1000 hasta los 1300 watts por metro cuadrado. Entonces, eso es absolutamente detrimental para la cuaja de amarre. Ahora, en el tema de uso de protectores solares, hay distintos tipos de bloqueadores solares. Tenemos bloqueadores solares en base a caolinita, ¿cierto? Que son bien conocidos. Tenemos distintos tipos de carbonatos, carbonato de calcio, lo más conocido, silicatos también, silicato de magnesio, resinas vegetales, ¿cierto? Vean que son grasas. em, todos súper respetables, todos tienen su lugar de aplicación, sus dosis de aplicación, sus efectos, todos se pueden ocupar, sin duda. Ahora, la única gran diferencia que yo siempre noto o hago notar es que cuando ya la fruta estábamos ya más cerca de cosecha, con la fruta más grande, uno tiene que usar protectores que no me dejen residuos blancos. Porque si yo tiro un producto que me va a dejar la fruta con manchas blancas, puedo tener problemas serios en la comercialización. Entonces ahí es mejor usar resinas vegetales. Eh, Esos son como los tipos, en bloques de bloqueadores solares y la diferencia que hago yo de cuándo ocupar alguno u otro. Antiguamente el bloqueador solar era para evitar golpe de sol. O sea, no, o sea, tengo un campo con golpe de sol, aplico bloqueador solar. Y si no tengo golpe de sol, no aplico. Hoy en día el tema es fisiológico, ¿ya? Y lo vamos a ver ahora. Bueno, el modo de acción ya, ahí ahora lo vamos a ver y esto al final, ¿qué es lo que me genera? Una aplicación, estoy hablando de los primeros 60, estoy hablando en floración y 60 días después de que abrieron las flores, estoy hablando en cuaje de amarre puro, no estoy hablando con fruta con 30 milímetros, ni en febrero, ni en enero, estoy hablando súper temprano, estoy hablando de los meses de octubre, noviembre. Bueno, como la fruta transpira menos que las hojas, siempre tiene una mayor temperatura que el follaje. Eso siempre. Chuta, y la fruta es la que se me puede caer. Entonces, es bastante crítico el asunto. Las hojas por eso tienen una gran cantidad de estomas por centímetro cuadrado, logran regular bastante mejor su temperatura. El fruto no. O sea, es absolutamente distinto. Y esto, además, la mayor oxidación ocurre mucho más en las zonas expuestas al sol. Por eso que en las zonas que donde la radiación es fuerte, donde hace calor, las caras que dan hacia el sol del norte, o sea, bueno, en el caso de Chile, pero que dan hacia el sol de la tarde fuerte, tienen menos producción porque las caídas son muy violentas en el momento de amarre.
Y pues esta es la causa. La causa es que no logra regular muy bien, o sea, no logra regular bien la temperatura de tejido del fruto y termina cayendo por oxidación. Em, Esto es lo que ocurre. Hay un daño oxidativo a nivel molecular, hay una peroxidación lipídica, ¿ya? Y tenemos una membrana celular al lado izquierdo que está sin dañar, ¿cierto? Fosfolípidos, proteínas, está todo perfecto, y una membrana celular dañada. Que, bueno, esto va muy de la mano también, que ocurre esto de la radiación cuando, después de las heladas, porque el lado del fruto que está expuesto a la luz se hiela mucho más rápido que el otro lado, y eso es porque hay peroxidación lipídica. ¿Qué es esto? Las membranas quedan muy débiles. Ahora, para disminuir el estrés de las plantas, hablábamos de algunas medidas como las aplicaciones de ácido salicílico, hablábamos de las aplicaciones de, más que del estrés, de bajar la producción de etileno, ácido salicílico, y las aplicaciones de cobalto. Ahora, para disminuir estrés en la planta, lo más común, aquí estoy hablando de lo más común, lo más grueso, o sea, hay más cosas y pueden haber más cosas sin duda, pero son solo cuatro clases, no va a haber más tiempo para hablar tanto. Pero el uso de folcisteína, yo soy bien fanático del uso de la folcisteína. La folcisteína me ayuda con la osmorregulación celular, me ayuda además con el secuestro de radicales libres. El uso de aminoácidos, que al final es energía pura para la planta, me genera un ahorro energético importante, muy importante, bajo niveles de estrés. Glicina betaína también, un antiestresante que cada vez está más de moda, aplicado vía riego, anda maravilloso, muy bien. 6-benciladenina, que si bien no se aplica como antiestresante, se aplica para otras funciones en el cítrico, pero en el momento que se aplica también genera una alta producción de peroxidasas en la planta, y el uso de algas, que también está súper masificado hoy en día. Y yo que cada vez me hago más fanático de las aplicaciones de algas vía riego, vía sistema, simplemente por la causa del aumento en la actividad microbiológica, que la planta lo agradece mucho. De hecho, hay un muy buen efecto de aplicaciones de algas vía riego o vía sistema. Por arriba también anda bastante bien, pero me he hecho muy fanático de las aplicaciones por abajo. Seguimos cuando hablamos continuamos con el tema de la falta de hidratación de la planta, que no solamente es riego, el sistema radicular pobre o dañado. Bueno, este sistema radicular es maravilloso, pero tiene una pillería nuevamente, que la clase textural es muy livianita. Es una arena gruesa, muy rica, sin piedra, y como tiene poca retención de agua, lo que hace la planta es generar una malla, un entramado de raíces muy denso, que se ve muy bonito para la foto, por eso la coloco, pero es un potente sistema radicular de un cítrico. Si yo tengo un suelo normal y tengo dos raíces, o por daño de nematos, o por asfixia, o por compactación, sin duda la hidratación de la planta va a ser horrible. Una planta estresada, una planta que se pone amarilla, que pasa mucho en doble Murcott, se pone amarilla por distintas causas, se pone amarilla arriba, cierra estoma y la planta no absorbe más y se empieza a acumular agua abajo y empieza a tener hasta llegar a fitoctorial la planta. ¿Por qué? Porque es un tubo la planta que tiene que tomar y botar por arriba. Entonces la hidratación al final no se lleva a cabo. Em, ¿Por qué podemos tener sistemas radiculares pobres o dañados? Por periodos de escasez hídrica en el suelo, quemadura de las raíces. Eso pasa en algunas zonas donde se pueden hacer agostes o suspensión del riego, o simplemente por sequía, donde hay zonas donde no hay agua y se puede generar daños importantes en el sistema radicular por exceso de riego, por asfixia, ¿ya? Ahí coloco ojo con las arenas finas, porque recién hablé de arenas, pero las arenas finas son, cuando están con limo, son muy retentivas de humedad, y yo puedo empezar a generar asfixia, y ocurre. Compactación de los suelos, donde hay un menor intercambio gaseoso, y por lo tanto empiezo a tener también asfixia por compactación de suelo, deficiente nutrición de las plantas, o un desequilibrio hormonal. Aquí está muy de la mano el tema producción de auxinas y su cofactor, que es el zinc, que es uno de los micronutrientes que con suelos alcalinos, que es la gran mayoría de los cítricos plantados, siempre tiene problemas el cítrico con las concentraciones de zinc que tienen los tejidos. Menor cantidad de raíces absorbentes, menor hidratación de las plantas. Manejo para mejorar el sistema radicular, tenemos, bueno, súper importante la frecuencia y tiempos de riego, y eso va a depender mucho de las clases texturales, de nuevo, o de la SIC del suelo, suelos livianos,
son riegos más cortos y más frecuentes, y suelos con SIG más altas son riegos más largos y más distanciados. Yo con eso, ¿por qué? Necesito tener un equilibrio entre la oxigenación y la hidratación del suelo. Incorporación de materia orgánica siempre. Cuando me pregunten, ¿qué opino de aplicar guano? ¿Qué opino de aplicar ácido húmico? ¿Qué opino de aplicar ácido fúlvico? ¿Qué opino de aplicar compost? O sea, maravilloso. O sea, siempre la incorporación de materia orgánica siempre va a ser buena. O sea, es solamente un tema costo-beneficio, nada más. Uso de enraizantes también. El uso de enraizantes también es manejo importante y válido. Distintos tipos de enraizantes, enraizantes hormonales, los mismos ácidos húmicos también generan un enraizamiento muy importante y una raíz de bastante buena calidad. Los quitosanos también generan un efecto enraizante muy interesante. Productos en base a metabolitos, de bacterias, aplicación de microorganismos, etcétera. O sea, hay distintas vías por las que yo puedo generar enraizamiento de las plantas. Bueno, y ya lo decía recién, con lo que acabo de decir, y además con el tema de las incorporaciones, por ejemplo, de algas vía riego, que aumentar la microbiología benéfica del suelo es súper, súper importante para mejorar el sistema radicular. Y no solamente el sistema radicular, sino que además la eficiencia de absorción de la planta. Time, casi 50 minutos. Tengo un minutito de pausa para poder tomar un vaso de agua y descansar. Ok, Enrique, entonces, ¿te parece que le demos el pase a Marcela Ruiz? Marcela, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Ya, bueno, entonces, como les comentaba, le vamos a dar la bienvenida a Marcela Ruiz, quien es gerente técnico de Kerly Chile, quien realizará una presentación sobre la fertilización líquida con tiosulfatos. Así que, Marcela, la pantalla es tuya y puedes presentar. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirmas, porfa, si está compartiendo? Te confirmo, dale nomás. Ahí se está compartiendo. Bueno, Cintia, muchas gracias por la presentación. Obviamente para nosotros es un agrado auspiciar este curso tan importante, conducido por un asesor tan cercano, digamos, a nosotros, con el que hemos trabajado en el desarrollo en distintos cultivos y en distintas zonas de nuestros productos. La idea de esta presentación es mostrarles o presentarnos, digamos, para quienes no nos conocen, y dar una pincelada de las principales características de nuestros productos, particularmente de los tiosulfatos, y que explican, evidentemente, por qué hacen lo que hacen en el suelo. Es una mirada general, evidentemente, en términos de tiempo. Por lo tanto, los dejo invitados a ponerse en contacto con nosotros aquí en Chile y también con el equipo de Perú, de manera de mostrarles qué otras cosas tenemos para ustedes. Kerley Latinoamericana aquí en Chile es parte de Tessenderlo Kerley Internacional, que es la división de fabricación de fertilizantes del grupo, ¿ya? Somos especialistas en fertilizantes, en una división de sólidos solubles, donde ustedes probablemente conocen nuestra marca principal, que es Solupotas, y dentro de los líquidos, nuestro corazón, digamos, está puesto en la producción de fertilizantes líquidos en base a tiosulfatos. Hoy, digamos, Tessenderlo Kerley es el principal productor de fertilizantes en base a tiosulfatos del mundo y es un reconocido líder en el desarrollo entonces de soluciones para optimizar la fertilización en distintos cultivos y en distintas condiciones. Alrededor del mundo, los tiosulfatos son reconocidos no solamente como fertilizantes, sino por su capacidad de mejorar la estructura del suelo, que fue uno de los principales pilares que apalancaron nuestro desarrollo en Chile en el momento que llegamos. Y hoy día, digamos, se ha reconocido también los beneficios nutricionales de los productos y los otros efectos positivos que genera su aplicación en los suelos. Como les decía, nosotros, digamos, vemos directamente el desarrollo de tiosulfato, que como pueden ver, digamos, son varios, probablemente algunos de ustedes ya lo conocen: tiosulfato de calcio, tiosulfato de potasio, tiosulfato de magnesio, tiosulfato de amonio, y completamos nuestra línea de productos con un nitrógeno de entrega lenta, que es Ensure, y el P-Sure, que es fósforo líquido, que es una muy buena alternativa, pero eso probablemente sea materia de otro seminario.
el corazón de nuestra unidad aquí en Chile y del trabajo que hemos hecho es básicamente fertilización líquida. Y para eso nos retrotraemos un poco a los fundamentos de esta fertilización, en el sentido de recordar que las plantas absorben los nutrientes desde la solución del suelo. Cuando hablamos de eso, lo tratamos como de homologar a algo como más cercano, de dejárselos disponibles sobre la mesa. Cuando nosotros fertilizamos y ponemos nutrientes en el suelo, es como si lo pusiéramos en el refri. Lo que nosotros queremos es que disponibilizarlo, sacarlo rápidamente de ese estanque que estamos construyendo y dejarlo disponible entonces en la solución. Desafortunadamente el suelo tiene vida propia y como tiene vida propia, em, hay fenómenos físicos y químicos que generan que esos nutrientes se bloqueen. Herramientas como las de los tiosulfatos permiten que nosotros podamos disponibilizar cosas. Entonces se combina esta eficiencia del catión que acompaña a cada tiosulfato con la capacidad que tienen los tiosulfatos de disponibilizar cosas del suelo. La base del éxito, evidentemente, es conocer el suelo y qué cosa es la que tenemos en nuestro estanque y qué interacciones se están generando ahí para que nosotros podamos corregirlas. Herramientas como los tiosulfatos son bastante versátiles y tienen varias aristas en el fondo que nosotros podemos utilizar para disponibilizar estos nutrientes y es lo que vamos a ver así como en términos generales en esta presentación. Partiendo de la base que los líquidos nos facilitan un montón la vida, particularmente los tiosulfatos tienen ventajas porque no es necesario disolver el producto, lo podemos inyectar directamente en el sistema de riego. También por sus características nos permiten trabajar con aguas de mala calidad, porque su componente en términos de salinidad es menor, digamos, que otras fertilizantes equivalentes, y además son muy solubles, por lo tanto permiten también el trabajo con aguas muy frías, pensando, por ejemplo, en el sur de Chile en la primavera. Es muy versátil en términos de permitir ocuparlos con distintos métodos de aplicación, fertirriego, riego por goteo o microaspersión. Incluso en algunos países también se puede aplicar en vía foliar, pero nosotros en verdad esos usos los guardamos un poco en el cajón, pensando en todos los beneficios que tiene aplicar un tiosulfato al suelo. Son productos que no son sustancias peligrosas, son sencillos y fáciles de manejar. Hay una tabla de compatibilidad muy amplia y súper conocida, en el fondo que está disponible para quienes quieren trabajar con este tipo de productos. Y evidentemente son mucho más eficientes en la entrega de estos nutrientes porque vienen solubles, digamos, en el mismo producto. También, obviamente, como son productos de pH neutro, no son corrosivos y son de fácil almacenamiento y de fácil transporte. Para irnos de lleno, digamos, en qué son los tiosulfatos, nos vamos a sumergir un poquito en el ámbito químico. Voy a tratar de hacerlo lo más liviano posible para que puedan entender por qué los tiosulfatos hacen todo lo que hacen en el suelo. Son especies químicas que tienen en su estructura dos azufres, uno de ellos libre, que es el que reacciona en el suelo con agua y oxígeno, generando una serie de eventos, digamos, físicos y químicos. Si yo lo quisiera comparar con el sulfato, por ejemplo, el sulfato es un azufre que está completamente oxidado, por lo tanto no es reactivo, no es capaz de hacer otra cosa en el suelo más que formar parte o del componente salino o bien ser absorbido por la planta y procesarlo, digamos, en el ciclo del azufre para generar proteína. El tiosulfato, por lo tanto, es un azufre activo o reactivo, que es el que le confiere estas características especiales. O sea, obviamente no están oxidados, por lo tanto puede seguir reaccionando en el suelo. Esto es un poco elevado, digamos, pero voy a tratar de hacérselo en simple. Nosotros siempre consideramos los pHs para definir qué cosas están disponibles en el suelo y qué no. Siempre nos mostraron esa tablita que a los pHs neutros la mayor parte de los nutrientes están disponibles. El problema es que esos suelos son bien poco comunes. Entonces, en la medida que nos vamos acercando a condiciones críticas, es donde, tanto de alcalinidad como de acidez, es donde los tiosulfatos nos pueden resultar herramientas muy útiles, básicamente por sus características. Nosotros hoy día estamos incorporando un concepto distinto, digamos, a la acidez o al pH, y nos estamos enfocando en la forma reductora del azufre de los tiosulfatos. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Es que es un
es una sustancia reductora, o sea, es un entregador de electrones. Y electrones en las plantas es energía. Cuando nosotros pensamos en el sulfato, como les dije en la lámina anterior, es un azufre que está completamente oxidado, entonces no es capaz de hacer reaccionar nada. El hecho de que el tiosulfato tenga este estado de oxidación más pequeño, o sea, de +2, quiere decir que puede hacer muchas cosas en el suelo. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, a ver, ahí, perdón. Como por ejemplo, reducir especies que están oxidadas en el suelo. Muchas veces le atribuíamos a la modificación del pH la disponibilización de algunos nutrientes. Hoy día sabemos que es el efecto reductor del tiosulfato. Por ejemplo, si yo tengo en un suelo de pH 7,5 un fierro que está precipitado, o sea, que está en la forma férrica, como su estado de oxidación +3, la presencia de tiosulfato en el medio permite que se genere una reacción que, sin modificar el pH, yo pueda disponibilizar y hacer fierro, digamos, que ese fierro se encuentre en la forma ferrosa o soluble, que es donde como la planta lo absorbe. Lo interesante de esto es que sin grandes variaciones de pH en el suelo, particularmente, por ejemplo, en los suelos del norte de Chile y en Perú, nosotros conseguimos disponibilizar esos nutrientes y el productor lo puede ver porque se corrigen estas deficiencias o esta clorosis férrica sin que él haya aplicado ese fierro, solamente porque estamos sacando las cosas del congelador, ¿cierto? Lo estamos sacando desde la reserva o de donde estaban bloqueados en el suelo. A modo de ejemplo, digamos, estos algunos ensayos que se han hecho en distintas partes del mundo, cuando yo fertilizo con las mismas unidades, con distintas fuentes de potasio, nitrato de potasio, sulfato de potasio o tiosulfato de potasio, yo cuando aplico tiosulfato voy a ver que hay una disponibilización de distintos elementos, particularmente los nutrientes metálicos por esta acción de reducción, y también, digamos, hay algunas otras se disponibilizan otras cosas que tienen que ver con otras características de los tiosulfatos que las podemos ver un poquito más adelante. Cuando el tiosulfato entra al suelo, básicamente tiene dos vías de reacción. Una biótica, que está gatillada por microorganismos del género Tiobacillus, son bacterias que van a generar la oxidación de ese tiosulfato y va a generar un pulso de acidez. Por otro lado, la reacción del tiosulfato con agua y con oxígeno también va a generar, digamos, la oxidación. ¿Qué cosas se producen en el suelo cuando se oxida el tiosulfato? Se mejora la aireación del suelo, se estimula la vida microbiológica, porque nosotros además dependemos de esos microorganismos para generar la reacción del tiosulfato, y también tenemos efectos indirectos positivos en el mejor desarrollo radicular, estos pulsos de acidez temporales, en el fondo, que se generan por este pulso de acidez generado en la reacción, y evidentemente al generar una mejor condición de suelo, tanto desde el punto de vista físico, químico y microbiológico, nosotros propendemos a tener plantas que se paran mejor, digamos, en situaciones de estrés. Por sus características, digamos, una de las grandes, de las cosas que más los distinguen o nos diferencian del resto de los fertilizantes es el carácter de líquido y soluble. Si ustedes miran en esta tablita, si nosotros miramos la solubilidad del sulfato de potasio, que es un fertilizante muy usado y muy común, la solubilidad del tiosulfato de potasio es 15 veces más. Y ni hablar, digamos, de otras fuentes de calcio como el fertilleso, por ejemplo, es 150 veces más soluble el tiosulfato de calcio. Entonces, no hay manera de que nosotros trabajemos estos productos como productos sólidos. En los envases, los productos tienen un pH neutro y esta reacción de acidificación va a ocurrir en el suelo un par de días después de aplicado, ¿ya? Y eso es relativamente fácil de verificar cuando hay productores que trabajan con sondas, por ejemplo. Obviamente no son considerados sustancias peligrosas y no tienen dificultades en almacenarse en los estanques, qué sé yo, habituales en los campos. Si nosotros pensamos en algunos de los temas que ha comentado Enrique, tanto en la primera como en la segunda clase, siempre hay algunas limitantes, normalmente con las aguas de los campos donde nosotros hemos trabajado, y aplicaciones en el fondo con tiosulfato, debido a su índice salino y su conductividad eléctrica, permiten que sean una muy buena herramienta para
incorporarlo en los programas nutricionales en esta zona. Si nosotros miramos en términos generales, por ejemplo, la conductividad eléctrica, a ver si puedo poner el puntero, la conductividad eléctrica, perdón, el índice salino del KTS es muy inferior, evidentemente, que el muriato y menor que incluso que el nitrato. En el caso del sulfato son muy parecidas, básicamente por el componente del azufre, pero siempre si yo comparo fertilizantes equivalentes, la de tiosulfato va a ser menor. Y cuando hablamos de conductividad eléctrica, la verdad es que también es la mitad o incluso un tercio que los fertilizantes equivalentes del mismo catión. Así que también ahí hay algunas ventajas en términos de poder hacer algunas aplicaciones más concentradas o bien trabajar con con aguas, digamos, más limitantes que son comunes, digamos, particularmente en el norte de Chile. Si yo pienso en todas las cosas que puede hacer un tiosulfato, todo va a depender, en el fondo, de la problemática que yo tenga en el campo. Zonas como la tercera y la cuarta región aquí en Chile, o como la zona costera en Perú, es donde los tiosulfatos como expresan todo su potencial. No perdamos de vista que son fertilizantes, por lo tanto su principal tarea o su principal función es ser un nutriente. La gran ventaja en el fondo que tienen los tiosulfatos es que está aportando nutrientes como calcio y potasio sin nitrógeno, que eso también es una muy buena alternativa para los productores de fruta. Indirectamente va a mejorar, o directa o indirectamente, depende de lo que usemos, va a mejorar la estructura del suelo, porque estamos incorporando calcio en el caso de calcio soluble, en el caso del tiosulfato de calcio, y en el caso de los otros tiosulfatos, en presencia de componentes de calcio en el suelo, como los carbonatos, por ejemplo, que los mencionó Enrique también, la reacción de acidificación del tiosulfato va a hacer reaccionar esos carbonatos proporcionándonos calcio soluble, que evidentemente nos ayudan a mejorar la estructura y eventualmente también como calcio nutricional, ¿ya? Como yo vaya a mejorar la estructura y estoy oxigenando mejor, evidentemente los patrones de infiltración también van a mejorar. Y eso, sumado, digamos, a la disponibilización de las sales que estoy haciendo con la acidificación, nos va a permitir disminuir también la conductividad eléctrica cuando usamos de los suelos y la RAS, digamos, cuando hay un alto nivel de sodio. Entonces, hay una serie de eventos como físico-químicos que se van entrelazando, lo que permite que los tiosulfatos, como les decía en un principio, expresen como todas sus características. La liberación de nutrientes del suelo tiene que ver con el efecto reductor que les comenté hace un par de láminas atrás. Y en los últimos años, la compañía ha venido trabajando sobre como una nueva línea, digamos, de efectos que hemos ido determinando en el suelo que tiene que ver con la protección de nitrógeno. Los tiosulfatos, por sus características, particularmente su carácter de reductor, tiene acción sobre las enzimas que regulan el proceso de nitrificación. Por lo tanto, de alguna manera protege los nitrógenos sin ser un nitrógeno de entrega lenta propiamente tal. En Argentina, por ejemplo, en cultivos extensivos de UAN 32, la combinación se hace en razón 4:1 con un tiosulfato para proteger el nitrógeno del UAN. ¿Okay? A pesar de que aquí no es tan conocido, hoy día la compañía, si ustedes miran los sitios de difusión de Tessenderlo Early en el mundo, están enfocados hace un par de años en esta característica particular debido a las restricciones, evidentemente, que hay en Estados Unidos y en Europa. Si queremos mirar en forma esquemática cómo funciona un tiosulfato, esta imagen también la mostró Enrique en la clase pasada. Hacemos este ejemplo siempre con tiosulfato de calcio, que suele ser el más vistoso cuando se hacen aplicaciones en el campo. El calcio de ese tiosulfato se disocia rápidamente entrando a los sitios de intercambio. Al ser un ion bivalente, lo primero que va a desplazar de los sitios de intercambio son los monovalentes como el sodio, y va a permitir también de que otros cationes queden disponibles en la solución, ¿ya? Cuando yo mejoro esta infiltración o el calcio se mete en los sitios de intercambio, generando estos flujos preferentes, yo voy a permitir entonces que la fertilización, el agua y los tiosulfatos bajen por el perfil y en presencia de agua, oxígeno y los tiobacilos nos van a permitir que se genere este pulso de acidez que va a generar entonces que yo vuelva a hacer reaccionar o a generar más calcio, digamos, más abajo en profundidad y se vuelva a generar este sitio. Ese calcio entra entonces en los sitios de intercambio, vuelve a hacer lo mismo
y este pulso de acidez va a permitir que se reaccione por un lado con los carbonatos o fuentes de calcio que hay en el suelo, volviendo e incorporando más calcio al sistema. Y la presencia de los tiosulfatos propiamente tal va a ser este efecto reductor entonces que nos va a permitir disponibilizar otros nutrientes, incluso el fósforo. ¿Y eso qué va a gatillar, digamos, en términos de estructura? Voy a mejorar la estructura, mejoro la oxigenación, los patrones de infiltración y eso me permite que haya un crecimiento radicular más armónico, una colonización del suelo efectivo que estoy tratando, que va a permitir, en el fondo, que la planta sea más eficiente en la absorción, no solamente de los tiosulfatos, sino que del resto de los nutrientes que yo estoy aplicando. Bueno, a modo, digamos, de resumen, nuestros tiosulfatos entonces como fuente de fertilizante tiene un plus en el suelo ya que no solamente es un nutriente, sino que va a generar, con su forma reactora de azufre, va a donar estos electrones, y lo que yo les decía, esta energía, digamos, para el sistema productivo. Nos va a permitir entonces reducir estos cationes metálicos dejándolos disponibles y para que la planta los pueda absorber. Va a permitir una actividad radicular reforzada, digamos, porque estoy mejorando entonces la oxigenación y la disponibilidad de agua que evita en el fondo los encharcamientos. La presencia de azufre en el suelo es un elemento muy positivo al que nosotros no le ponemos mucha atención, pero que va a mejorar la asimilación de fósforo y de otros nutrientes. Va a disminuir temporalmente el pH, por lo tanto también va a homogenizar o armonizar de alguna manera el ambiente químico, no solamente para el desarrollo radicular, sino que también de los microorganismos, y nos está proporcionando nutrientes como, como calcio y potasio, sin cloruro y sin nitrógeno, que son tremendas fuentes en el fondo cuando estamos produciendo fruta que necesitamos, digamos, que sea de largo aliento. Resultados hay muchos, tenemos 12 años de experiencia a nivel local, por lo tanto me podría llevar el día mostrándoles ensayos, más de 100 años alrededor del mundo con el desarrollo de tiosulfato. En Chile tenemos validaciones en distintos cultivos, con el quique hemos trabajado bastante, mucho, digamos, en cítricos y en palto, en distintas zonas, digamos, desde la tercera hasta hoy día hasta la sexta región con el quique. Hay obviamente programas para otros cultivos y los invitamos a contactarnos para hacer una recomendación a su medida, en el fondo, considerando la problemática que ustedes tengan en su predio. Les dejo ahí los datos de contacto, probablemente lo vayamos a poner en el chat también, por si acaso hay alguna otra consulta. Eso. Muchas gracias, Marcela, por tu presentación y tal como tú comentabas, vamos a dejar tu contacto en el chat del curso para que lo puedan tomar quienes quieran consultarte posterior. Hasta el momento no tenemos preguntas, así que, pero si quieres te puedes quedar un ratito para ver si Sí, aparecen por algunas supuesto. preguntas en el chat. Así que Por de aquí esta voy a estar. manera te damos las gracias también a Kelly por haber estado con nosotros el día de hoy y entonces continuamos con Enrique para que continúe con su clase. Muchas Súper. gracias, Muchas Marcela. gracias. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? Te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. Ah, pero me escuchan. Ah, perfecto, Sí, ya. Ya, eso era importante. Ya, continúo entonces. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Sí? sí, te escuchamos bien. Ya. Déjame acomodar aquí esto, ya, estamos. Bueno, voy a continuar con el tema. Estábamos hablando de la ¿Estás, problemática. ¿Sí? estás compartiendo pantalla? Porque no... Ah, ¿no se ve? No. Ah, putas, sí, estoy compartiendo, pero veamos. Y tu cámara tampoco se ve por si acaso. Ok. Compartir pantalla. Oh, oh, ok. Ya, ahí estoy yo. Sí, te vemos. Compartir, compartir. Ahora sí. Perfecto. ¿Ahora sí? ¿Perfecto? Ahora sí. Ok. Bueno, entonces continúo con, como les decía, el 70% del éxito productivo, no solamente en amarre y cuaja de fruta, sino que también en calibre,
lo tiene que ver el tema de la hidratación de las plantas. Y la hidratación de las plantas no solo es regar, pues, como les decía, es bastante más complejo que regar y vamos a seguir con algunas problemáticas en la práctica que ocurren. Una problemática es la compactación de suelo. La compactación de suelo se puede deber a distintas causas, por presencia de limos en el suelo, por uso de ácido fosfórico, por ejemplo, que es el caso que yo estoy mostrando acá, por la compactación de suelo, el menor desarrollo de los sistemas radiculares, lo que me genera finalmente, y un menor intercambio gaseoso. Es el gran problema que me lleva a la compactación de suelo. O sea, poca oxigenación de suelo y un desarrollo muy dificultoso de los sistemas radiculares. Como les decía, esta foto es real y esto es por uso de ácido fosfórico. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ácido fosfórico genera una reacción en superficie del suelo, 5 centímetros, 7 centímetros, 10 centímetros máximo, donde se libera el fósforo y al encontrarse con calcio se me genera fosfato de calcio. Se me va generando esta costra en superficie. Eso es muy típico. Bueno, el ácido fosfórico en realidad es bastante ineficiente como fertilizante fosforado porque ya estoy hablando de que se genera una reacción en superficie en el suelo, pero además va generando una reacción en el agua. O sea, el ácido ya va reaccionando con los bicarbonatos del agua. Entonces, es bien poco el fósforo que queda disponible realmente para la planta. Eh, pero en el tema, bueno, aquí retrocediendo, el tema de la compactación de suelo, se pueden hacer bastantes manejos. Se pueden hacer manejos, de hecho, con laboreo, metiendo máquina. Se puede, cuando hay temas de sodio, eh, desplazar el sodio es súper importante. Cuando hay alta concentración de sodio, yo tengo que desplazar el sodio del suelo. Puedo hacer aplicaciones de ácido húmico, ácido fúlvico, aplicaciones de materias orgánicas. Hay muchas aplicaciones que se pueden hacer para ir descompactando el suelo de a poco, aplicaciones de tiosulfato también, como decía Marcela recién, también me generan desplazamiento de sodio y descompactación de suelo, pero una cosa súper importante es no seguir compactándolo. O sea, una cosa es descompactar, pero también no seguir compactándolo. Y para eso el tema de dejar de usar ácido fosfórico o de mal usar ácido fosfórico es súper, súper importante. Bueno, el tema de la hidratación de las plantas, la salinización de suelos, también lo hemos tocado ya en varios puntitos, pero nadie se hidrata con agua salada y cuando hay altas concentraciones de sales en el suelo, es un problema súper grave para la planta. Y algunos porte injertos aguantan bastante mejor la salinidad. Por ejemplo, un patrón carrizo aguanta bastante mejor la salinidad en comparación a un C35, que son primos hermanos, pero aguanta mucho menos la salinidad del suelo, por ejemplo. Pero es una problemática. Bueno, cloruro, sodio, dentro de los aniones, de los importantes, las sales más comunes son los cloruros y dentro de los cationes, el sodio. ¿Qué es lo que ocurre cuando tengo temas de salinidad en las plantas? Tengo un efecto osmótico. El efecto osmótico en español es que hay menos agua disponible para la planta. Eso en español. Yo riego 1 metro cúbico y de ese metro cúbico es muy poquita el agua que está disponible para la planta, porque la presión osmótica es alta. Es como que nosotros nos tomáramos un vaso de agua de mar. No, es muy poquito, o sea, de hecho no me hidrata. No me va a hidratar un vaso de agua de mar. Tengo un efecto nutricional porque hay menor entrada de nutrientes y por lo tanto se genera un desequilibrio nutricional. Entonces, también genera un desequilibrio nutricional. Efecto osmótico, menos hidratación, caída de fruta y no cuaja. Efecto tóxico, ¿para qué decir? O sea, llegan a haber incluso quemaduras marginales de la hoja, pero el efecto tóxico parte bastante antes. De hecho, tengo problemas con las membranas, con la estabilidad de membranas. Tengo un efecto hormonal también, se inhiben las auxinas endógenas de las plantas y hay un aumento en el ácido abscísico y etileno por la planta, o sea, caída de fruta, caída de fruta, caída de fruta. Todo lo que sea salinidad, todo lo que sea disminuir la salinidad del suelo es muy bienvenido para la cuaja y amarre. Bueno, esta es la gráfica del efecto osmótico, ¿cierto? A misma cantidad de agua, cuando el suelo es muy salino casi no tengo agua útil y cuando el suelo es no salino tengo bastante agua útil para la planta.
Por el aumento de la salinidad, algunas estrategias principales que presentan las plantas para evitar el estrés hídrico, que ya son estrategias de ellas mismas, la reducción del potencial hídrico, ya que no lo quiero, pues necesito movilidad de nutrientes como zinc, movilidad de calcio, necesito corriente transpiratoria, necesito hidratación. Hay una reducción del área foliar, que es típico en las plantas, una de las cosas que hacen cuando hay problemas de salinidad es disminuir el área foliar. Y abscisión de órganos, que es algo clásico que ocurre cuando tengo problemas de salinidad, o sea, hay caída de fruta. ¿Qué estrategias podemos tener en suelos salinos? Bueno, uso de desplazadores. A ver, perfecto. Tenemos uso de desplazadores. Bueno, la pregunta típica siempre es qué tipo de desplazadores existen. Hay tres tipos de desplazadores que, como les decía, fundamentalmente lo que desplazan es sodio. Tenemos desplazadores en base a calcio, ¿cierto? Productos en base a calcio que me generan un desplazamiento del sodio, y al desplazar el sodio y destapar los flujos preferentes del suelo, también hay un lavado de cloruro. Bajan de la mano los dos, baja el sodio y también bajan los niveles de cloruro en el suelo. Tenemos productos en base a polihidroxicarboxílicos o mezclas de calcio con y polihidroxicarboxílicos que cumplen exactamente la misma función. Y también tenemos el grupo de los tiosulfatos que también me generan un desplazamiento en el sodio del suelo. Ahí tenemos los tres tipos de moléculas que podemos utilizar para desplazar sodio y por ende sales en el suelo. El riego lavado es fundamental, o sea, el bulbo salino, las sales están en los hombros, en la periferia del bulbo salino, y yo, mientras más alejado, mientras más lejos estos hombros y esta periferia, más lejos están de las raíces. Por lo tanto, yo no puedo tener riegos muy alejados ni muy cortos, porque lo que va a ocurrir es que se me va a meter todas las sales a la zona de las raíces. En este punto hay algo súper importante. Cuando yo tengo zonas con problemas de salinidad y lavo muy bien y he lavado muy bien las sales y tengo camellones y las sales están en la calle, en las costillas del camellón, o he logrado desplazar muy bien las sales de mi zona radicular, cuando cae una lluvia que no es importante, una lluvia de 10 milímetros, 20 milímetros, 25 milímetros, lo que ocurre es que hay un retroceso de las sales hacia la zona radicular. Y por eso que el manejo fundamental y súper importante es que cuando hay sales en una zona y yo las he lavado bien y llueve, no es importante, yo tengo que regar, pero inmediatamente, o sea, está terminando de llover y yo tengo que estar regando, porque tengo que devolver inmediatamente esas sales, o si no, la devolución de sales que hay hacia las plantas es gigante. Y de hecho, hay muchos casos, o sea, no, uno tengo muchos en mi cabeza recuerdos de zonas, sectores donde las plantas se desfolian enteras, tienen quemaduras súper severas, y para que un cítrico, las hojas se quemen por cloruro hay que ponerle, o sea, no es fácil quemarlas por cloruro. Entonces es muy, muy agresivo. Entonces, cuando yo tengo desplazamiento, lo hago bien y llueve, tengo que regar inmediatamente para devolver nuevamente las sales lo más lejos posible. Y lo otro es el uso de fertilizantes con bajo índice de salinización. O sea, tenemos los dos extremos nuevamente, o sea, uso de muriatos por nada del mundo en zonas salinas, y uso de tiosulfatos con índice salino bajo es bastante adecuado. Y tenemos todo el otro grupo intermedio, fundamentalmente nitratos, que son bastante intermedios en el tema de índice de salinización. Em, Desbalance de micronutrientes. Toco estos tres porque son los clásicos. O sea, y de hecho, después vamos a hablar de nutrición ya más adelante y en más detalle, pero es súper importante en el tema de cuaja y amarre, los desbalances de micronutrientes que hay en los cítricos. Y son tres: zinc, fierro y manganeso. Son los tres clásicos, son los tres micronutrientes que tienen problemas. Los más clásicos, 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 el zinc y el manganeso. ¿Por qué? Porque el zinc y el manganeso, la planta tiene serios problemas, serios de absorción de zinc y manganeso vía radicular con suelos alcalinos. O sea, tan serio que tiende a cero. Es muy mala la absorción de zinc y manganeso de los cítricos en suelos alcalinos. Por lo tanto, es muy fácil encontrarlo. De hecho, prácticamente todos los campos de cítricos tienen problemas de zinc y manganeso. Y el tema del fierro es más cuando hay presencia de carbonatos y caliza activa en el suelo, o sea, es un poquito más grave el tema de la alcalinización. El fierro también es un problema, ¿ya? Pasa a ser un problema. Entonces, estos son los tres micronutrientes que me generan desbalance. Esta foto es bien bonita porque ahí está plasmado
las clásicas, que bueno, está el magnesio, que es un pinito al revés, que está aquí, de las clásicas deficiencias nutricionales visuales. Tenemos el manganeso, y el manganeso, ¿cómo se define? Se define como clorosis intervenales difusa. Hay clorosis intervenales difusas en las hojas. A diferencia del fierro, que las clorosis no son difusas, sino que las venas están verdes, están marcaditas como con un lápiz. Y el resto de la hoja es toda amarilla. Y, y lo otro es que el manganeso ocurre fundamentalmente y mucho más claro en el follaje nuevo que va saliendo. Y el fierro, donde más se evidencia es en el follaje que está más oscuro, la falda de los árboles, en las zonas con poca iluminación, es donde se manifiesta esta sintomatología primero y en forma preferente. Se puede manifestar en el resto de la planta también, bajo algunas condiciones, pero donde parte y donde siempre es mucho más evidente en las zonas oscuras de la planta. Y tenemos el zinc, que está súper acentuado porque el zinc, em, ¿cuáles son las sintomatologías visuales? Entrenudos cortos, arrosetamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que al estar muy cortos los entrenudos, quedan hojas sobre hojas como una rosita, pero además, la lámina foliar, como ustedes pueden ver, se disminuye mucho. Es una hoja delgada, muy chica, y cuando ya es muy acentuado el tema de zinc manganeso, además tengo las clorosis intervenales difusas. Aquí hay una mezcla de manganeso-zinc. Entonces, estas son las sintomatologías clásicas visuales en cítricos. El zinc es un elemento súper importante, es extremadamente importante para muchas funciones. El zinc, por lo general, lo que más se le asocia es al tema que es un cofactor auxínico. ¿Qué quiere decir que sea un cofactor auxínico? Que las auxinas de la planta tienen un funcionamiento muy complicado cuando no hay presencia de zinc. O sea, los dos se potencian, es como el combustible de un Mercedes-Benz, el zinc. Entonces, bajo niveles de zinc, tengo problemas serios con la producción de auxina, y al no haber producción de auxinas, también después tengo en consecuencia malos enraizamientos, y malos enraizamientos y no producción de citoquinina me generan malas brotaciones, y eso se transforma en un ciclo horrible, sin fin, o sea, un círculo no virtuoso por el tema de las deficiencias de zinc, que como les digo, en cítricos es lo común, es muy común. Pero hay otras cosas que son súper importantes con el zinc. O sea, de hecho, la pérdida de la integridad de la membrana es considerado como el primer cambio bioquímico generado por la deficiencia de zinc. La pérdida de la integridad de la membrana, la pérdida de la integridad de la membrana en un fruto recién cuajado es pescadilla de fruta, de hecho. Y de hecho después, muchas de los problemas de, por ejemplo, como les decía, de membrana, los golpes de sol o distintos tipos de desórdenes fisiológicos o daños directos que tengan que ver con membrana, son esas frutas muy susceptibles, la fruta las plantas, la fruta que tiene deficiencia de zinc. Entonces, pérdida de integridad de membrana, deficiencia de zinc. El zinc es requerido para la mantención de las membranas a través de su interacción con los fosfolípidos y los grupos SH, de las proteínas de las membranas, es decir, es un componente estructural de las membranas similar al calcio. Súper importante en todas las membranas de la planta. Los radicales libres de oxígeno dañan por peroxidación los lípidos y los grupos SH de las proteínas de las membranas. El zinc juega un rol clave en el control de la generación y detoxificación de radicales libres de oxígeno. Em, las plantas, cuando es más evidente que tienen radicales libres de oxígeno, es cuando salen de invierno. Cuando estamos en pleno invierno es muy típico ver, y fundamentalmente los brotes más tiernos, que toman un color dorado, un doradito, un amarillo dorado. Eso es producción de radicales libres, peróxido de hidrógeno, fundamentalmente. En los paltos pasa lo mismo. El zinc cumple un rol clave en la detoxificación. Es súper importante. El zinc evita la fotooxidación de los tilacoides, de los peróxidos, radicales hidroxilos y los superóxidos. O sea, el zinc tiene que ver con evitar la fotooxidación, pero a muerte. O sea, acá hay un ejemplo de plantas que tienen deficiencia. Estas plantas tienen deficiencia de zinc. A la izquierda, bueno, las hojas de la derecha también tienen deficiencia de zinc, y podemos ver cómo se fotooxidan. Ahora, ¿por qué no están fotooxidados al medio? Porque le colocaron simplemente algo que lo cubriera al árbol para que la radiación solar la radiación lumínica en este caso, esto es por iluminación, la radiación lumínica no lo fotooxidara. Y al lado lo mismo, tú le colocas un papelito para que no le llegue la iluminación, la luminosidad, y no se fotooxida la zona.
¿Eso por qué? Porque la deficiencia de zinc hace que sea muy susceptible a la fotooxidación. Entonces, cuando vemos plantas que se fotooxidan, por ejemplo, las cabeceras de las hileras, las primeras plantas siempre son más amarillas. Cuando uno mira hacia las plantas hacia el lado del sol de la tarde, son más amarillas que hacia el lado del sol de la mañana, que es bastante más benigno. Bueno, para contrarrestar de cierta manera eso y todo lo que es fotooxidación, el zinc es fundamental. Y de nuevo, en las caídas de fruta, cuando las plantas tienen bajos niveles de zinc, los amarres de fruta y las cuajas son bastante dificultosas porque tiene que ver mucho con fotooxidación, con producción de auxina y con estabilidad de membrana. Entonces, súper, súper importante el zinc. Aplicaciones foliares de zinc. Ahora, ¿por qué coloco en negrita? Porque cuando yo tengo suelos alcalinos, el zinc se aplica a foliar, no se aplica vía riego ni vía sistema. O sea, por abajo, de hecho, no lo toma. Y no lo toma y no lo toma. Eh, Muchas veces alguien me ha querido decir lo contrario, no, es que yo aplico y anda bien. Veamos un foliar, 15 ppm de zinc foliar. Y el suelo, 45 ppm de zinc en el suelo. O sea, 10, 12 veces más zinc de lo normal en el suelo y las plantas arriba, nada, porque no lo toman con pH alcalino. Entonces, las aplicaciones tienen que ser foliares en el caso del zinc. Y en el caso del manganeso es exactamente igual. También tiene que ser vía foliar el manganeso y no vía riego cuando los suelos son alcalinos. Las aplicaciones foliares de zinc aumentan los contenidos de calcio en los frutos y disminuyen la incidencia de desórdenes fisiológicos. Eso es súper importante. Cuando hablábamos de cómo hacer llegar calcio a la piel de la fruta, de hecho, el zinc empuja mucho el tema de que los contenidos de calcio sean óptimos en la fruta para poder disminuir desórdenes fisiológicos. Em, el aporte de zinc aumenta la síntesis de ácido indol acético, incrementando su concentración en los ápices de los brotes y en los frutos pequeños. Consecuencia de lo anterior, aumenta el flujo de calcio a los frutos. Al aumentar el flujo de calcio, aumenta también el amarre de fruta. Entonces, súper importante el zinc. No es solamente que hay que aumentar el zinc sin entender mucho por qué. Tiene bastante incidencia en muchos procesos fisiológicos. Del calcio también es, bueno, decía recién que el calcio tiene mucho que ver en el tema de que la fruta pueda amarrar. Bajos niveles de calcio en frutales de hoja persistente es bien, bien complicado para el amarre de la fruta, amarra muy mal. Hablamos bastante de calcio cuando hablamos de piel, así que ahora voy a tocar un par de tips solamente, no voy a hablar en detalle de calcio, pero la concentración de calcio en los tejidos de las flores y frutos, el elemento clave en la firmeza y calidad de las paredes celulares. Hay que pensar de que este igual aquí es firmeza y hablamos que cuando cae la fruta recién cuajada, cae por las zonas de abscisión. Y una de las cosas que hace la planta para poder botar ese fruto de la zona de abscisión es sacar, realocar la mayor cantidad de calcio posible de esa zona hasta que aborta. Es un elemento con baja movilidad dentro de la planta, que es un gran problema, uno de los grandes problemas que tiene. No solamente que está poco disponible en el suelo, sino que además tiene baja movilidad en la planta. Hay una alta concentración en el suelo, poco disponible. El tema del suelo que hay mucho sulfato de calcio, mucho fosfato de calcio, mucho carbonato de calcio, pero no está disponible. Eh, Otro problema que en los análisis foliares, todos, no todos nos guiamos, la gran mayoría de la gente se guía o la gran mayoría de los profesionales del área se guían por los análisis foliares. Y como hemos visto aquí, el objetivo fundamental es que el calcio llegue a la fruta. Y no estoy hablando de la fruta para la piel, para la cosecha, de la fruta desde el día cero. Es súper importante por la cuaja y el amarre. Eh, entonces, que llegue calcio, la mayor cantidad de calcio es el fruto, me va firmando la fruta. En el tema de calcio manejo, uso de calcio de alta eficiencia. O bien la disponibilización de calcio de intercambio en el suelo, y eso, la disponibilización es el uso de un sulfato para disponibilizar, o aspersiones de calcio foliar en los periodos críticos, cuando tengo variedades complejas, como por ejemplo la variedad cara a cara en zonas con altas temperaturas. El movimiento de calcio es horrible hacia el fruto, es muy, muy malo. Por eso que existe mucho creasing y mucho rajado de fruta. Entonces, ahí, en esos momentos, yo no solamente tengo que dar aporte de calcio vía radicular, también tengo que apoyarme con aplicaciones foliares de calcio.
Los primeros 60 días de vida del fruto. Por el 18 lo digo. Activación del metabolismo de las plantas para aumentar el potencial hidráulico, movimiento de nutrientes. Todo lo que sea apertura estomática y movilización de nutrientes y potencial hidráulico es bienvenido. Fierro, clorosis férrica. Aquí tenemos una bonita foto que alguna vez tomé porque aquí tenemos así como la evolución. Tenemos una hoja con buenos niveles de clorofila, que aquí vamos a cambiar el término. ¿Por qué vamos a cambiar el término? Se lo explico de inmediato. Lo que pasa es que cuando uno toma un análisis foliar, el fierro que aparece es fierro total. El fierro total. El fierro que realmente está activo en la planta es el fierro más 2. Pero hay un problema peor aún, que ni siquiera el fierro más 2 se correlaciona bien con lo que pasa en la planta. De hecho, hay algunos papers de un Bruno Raceto en algunos frutales, donde las hojas, los árboles que eran más amarillos, tenían más concentración de fierro que los que estaban más verdes. Esto porque es muy errático, o sea, en la cantidad de fierro que me dicen los análisis foliares, que generalmente aparecen maravillosos, sobre 100 partes por millón, no es la realidad. Lo que uno tiene que medir en realidad es la clorofila de las hojas. Eso es lo que me marca. Y ustedes mismos lo ven. Ven más amarillas o más verdes las hojas. Aquí hay una escala desde normal hasta una hoja ya, pero así, moribunda en clorosis férrica. ¿Quién es el principal causante de la problemática de clorosis férrica? Son los carbonatos en el suelo. Eh, el contenido de carbonatos totales, ¿cuál es la problemática? Es que nos da una idea exacta de la importancia de los carbonatos bueno, a ver, los carbonatos no es exacto, no es lo que me da la idea de cuál es el nivel de problemática. Sí, un tufómetro, pero ¿quién es el que realmente me da el número exacto? Es la caliza activa. ¿Por qué? Porque la caliza activa son las partículas más finas del carbonato total, y esa partícula fina es súper reactiva. Por eso se llama caliza activa. Y esas partículas son las que me generan la problemática en la disponibilización de fierro, bueno, y de otros micronutrientes también, como lo vimos, pero aquí del fierro fundamentalmente. Eh, de hecho, el exceso de caliza activa puede producir inmovilización de elementos nutritivos, y el exceso de caliza activa altera la asimilación de fierro, que esa es la gran problemática que estamos abordando acá. El tema del fierro es un temón. De hecho, hay muchas zonas en distintos países de Sudamérica que tienen grandes extensiones con problemáticas de caliza activa. Y la incorporación de fierro a los programas de nutrición es súper así, no, nunca hemos tirado fierro jamás en la vida, cuando es una problemática grave. Hay un ejemplo que siempre doy y que yo veo muy claro. Cuando una planta tiene problemas de clorosis férrica, es exactamente igual a cuando los seres humanos tenemos anemia. Cuando nosotros tenemos anemia, nos empezamos a colocar amarillo a poquito y tenemos ganas de nada y nos podemos incluso morir. Las plantas se empiezan a colocar amarillas de a poquito, no tienen ganas de nada, no retienen fruta, no cuajan, no tienen vigor y se pueden incluso morir. La doble de Murcott es bien típica que hace eso. ¿Cuál es la solución que nos da el médico? Tenemos que tomar pastillas de fierro. ¿Cuál es la solución que tenemos nosotros que hacer con las plantas? Incorporar fierro al programa de nutrición. Sí, es así, o sea, no hay más. Aplico un año, me dicen, y este año, y no, o sea, esto es eterno, es como aplicar nitrógeno, potasio. Cuando yo tengo un suelo con caliza activa, esto es para toda la vida. Estoy casado con ese suelo y las condiciones químicas del suelo yo las tengo que subsanar. ¿Cómo? Ahora vamos a ver qué alternativas tenemos. Este es un ejemplo real, este es un suelo preparado, una fotografía aérea de un suelo preparado hace muchos años, donde se ven todas estas manchas blancas, que eran carbonatos y caliza activa en concentraciones más o menos importantes. ¿Qué es lo entretenido de esto? Que, bueno, estos no son cítricos, los paltos son más acusetes, pero por eso está el ejemplo acá. Ahí está la imagen en la preparación de suelo, pueden ver las manchas. Después esto se plantó, esto está 3 años desde que se plantó con palto. Se ve raro, pero no nada tan extraño, pero a los 7 años son exactamente las mismas manchas que nosotros veíamos en un comienzo más blancas. Ahí están, las manchas blancas, las plantas muertas. Las manchas blancas, las plantas muertas. La caliza activa es fatal para los frutales de hoja persistente, no solamente para otros frutales también.
Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la planta, a ver si lo tengo acá, ahí está. ¿Cuál es el problema? Es que la planta empieza a absorber menos agua, cierra estomas muy temprano y puede absorber, eso no me digo por mí, eso por libro, por literatura, hasta un 50% menos de agua. Pero yo sigo regando mi fundo, mi campo, como si estuviera normal. Entonces le empieza a sobrar, es como si yo estuviera regando el doble todo el campo. El doble de horas, el doble de frecuencia, todo. Eh, entonces se me empieza a asfixiar, y empiezo a tener asfixia. Y claro, el cítrico aguanta bastante más, es bastante más duro para aguantar la asfixia que otros frutales, pero afecta. De hecho, empieza a tener amarres muy malos de fruta, florece mucho, tiene muchas flores de mala calidad, pero el amarre de fruta se hace bien dificultoso. Otra cosa que donde, como tengo baja clorofila y las plantas no tienen los niveles de clorofila apropiados, son muy sensibles a las heladas. De hecho, son clásicos que las zonas más sensibles en los fundos es donde hay mayores niveles de caliza activa. En W. Murcott, eh, que tiene una caída en quiebre de color, en el color verde limonado, eh, las caídas son súper fuertes en las zonas donde hay caliza activa. Donde hay caliza activa, pero no se ha tratado la planta, que ese es el tema. Sí, yo tengo caliza activa, igual que uno, como la anemia decía, pero me he tratado, no tengo problema, pero si yo no le he hecho caso y no he hecho nada, tengo problemas súper serios. Hay menor calibre de la fruta, hay menor porcentaje de cuaja. ¿Por qué? Porque la planta está generando etileno y ácido abscísico constantemente. Por lo tanto, eso me aplasta la giberelina, que está dentro del grupo de las hormonas promotoras de crecimiento y de amarre y de cuaja. Y tengo finalmente menor producción. Es súper importante la caliza activa, agronómicamente, muy importante y poco tomada en cuenta muchas veces. Yo creo que cada vez más tomada en cuenta, pero hace 10 años atrás muy poco tomado en cuenta. Eh, ¿Qué manejos tenemos para suelos con carbonatos? Tenemos el uso de quelatos de fierro, ¿cierto? Y tenemos el uso de tiosulfato por algunas de las razones que nombraba Marcela recién. Fundamentalmente, una de las cosas son los pulsos de acidez que genera el suelo, que sí son benéficos, y lo otro, el tema de que me produce una reducción de fierro más 3 a fierro más 2 y dejándolo disponible. Eso es químicamente lo que ocurre. Ahora, en el tema del fierro quelatado, bueno, eso es un quelato. Cuando me preguntan qué es un quelato, esto es un quelato, es un cangrejo al final, es una molécula sintética que tiene, se agarran dos puntos en nutrientes, micronutrientes, no, nutrientes que tienen valencia 2, el fierro más 2, calcio más 2, manganeso más 2, zinc más 2. Con valencia más 2 se toma, lo liga y es capaz de movilizarlo y dejarlo disponible para la planta. Eso es lo que hace un quelato sintético. Quelatos sintéticos para los suelos que estamos hablando, que son con pH alcalino, hay dos quelatos sintéticos que son estables, los quelatos EDDHA y los quelatos HBED. ¿Cuál es la gran diferencia entre los dos? Es que los quelatos EDDHA me entregan el fierro en menos tiempo, más rápido. Y el quelato HBD me entrega la misma cantidad de fierro, pero de manera más parcializada. Entonces ahí dependiendo de la condición de suelo y la problemática, ocupo uno u ocupo el otro. También es súper importante el tema de los quelatos de fierro, el porcentaje de fierro quelatado, porque no todo el quelato, no todo el fierro que está quelatado es estable. Hay un porcentaje que está estable e inestable. Que es un clásico, por ejemplo, los EDHA, que un 80% está orto-orto, que ese es el estable, y el otro 20%, el para-para o el para-orto, no tienen la estabilidad que tiene un orto-orto. Lo otro importante es la dosis de aplicación también, o sea, hay que respetar las dosis de aplicación. Se ve mucho por todos lados, subdosis, 1 kilito, 2 kilitos, no tienen el efecto al final, o sea, es mejor no tirar cuando uno tira subdosis, no tiene mucho sentido. Y para que me salga barato, tiré la mitad nomás, entonces al final no tengo ningún efecto. Em, los momentos de aplicación son súper importantes, de hecho los momentos de aplicación de los quelatos de fierro es cuando los brotes están en plena elongación. Ese es el momento. Si yo lo tiro en otro momento, realmente estoy perdiendo harto del dinero porque tienen que ser brotes en elongación, porque yo trabajo para el brote que va elongando. El brote viejo ya viejo está y ya ahí quedó amarillo y así va a ser. Pero no, yo trabajo para el brote que va a salir de un color perfecto por la incorporación de fierro que estamos haciendo.
Y el número de aplicaciones también, pues mientras más grave es el problema en un campo, yo tengo que hacer, hay campos donde se hace una, hay campos donde se hacen 5 aplicaciones de quelato de fierro a la temporada. Todo depende del nivel de gravedad del problema. Entonces, para el tema de los suelos alcalinos, que en el tema de la cuaja y amarre de fruta, eh, y el tema de suelo fundamentalmente y nutrición, lo que estábamos viendo, tenemos los distintos manejos, que uno son los quelatos de fierro, que son, ¿por qué lo coloco de nuevo? Porque para especificar que es vía riego. El fierro por arriba, no, por abajo es donde es eficiente. Hay algunos productos que sí, también formulados se pueden aplicar vía foliar, pero no es la vía natural de incorporación de fierro a todos los tejidos de la planta. Es complementario. ¿Ah? Es como las aplicaciones de calcio foliares. También yo con puras aplicaciones de calcio foliar no saco el trabajo, pero sí me va complementando y me va ayudando. El uso del zinc es foliar, ¿ya? En cítricos, en suelos alcalinos, el zinc tiene que ser foliar, no vía riego ni sistema. El manganeso también. Bueno, el manganeso, no hablé en más detalle del manganeso, pero el manganeso tiene que ver con un sinnúmero de temas enzimáticos. Tiene mucho que ver con procesos enzimáticos en la planta. Con muchos procesos enzimáticos está metido el manganeso, entonces es súper importante. Los procesos enzimáticos, las enzimas en sí, yo siempre las asocio mucho a los engranajes de una máquina. Cada engranaje es una enzima. Cuando las enzimas dejan de funcionar, la máquina es bien difícil que funcione con los engranajes oxidados con una piedra adentro. Entonces el manganeso tiene mucho que ver con eso. Y el manganeso en cítrico, en suelo alcalino, foliar. Y el uso de tiosulfato vía riego es la cuarta herramienta también que para mí es vital en suelos alcalinos para tener buenas disponibilizaciones y acondicionamiento del suelo. Acabo de tocar un tema que lo voy a tocar de manera bien suave, porque también vamos a hablar en otra clase ya a fondo de esto. Simplemente, ¿por qué lo toco suave? Porque eh, para el amarre y cuaja de la fruta es súper importante la sanidad de los árboles. Es muy importante, o sea, es bien difícil, pero bien difícil tener un buen número de frutos y calibre y producción cuando yo, por ejemplo, tengo un ataque de ácaros en plena floración y en plena cuaja, un ataque de ácaros así severo. Imposible, claro, lo que estoy diciendo es burdo, pero pasa, pero pasa. Entonces, aquí coloco solamente un ejemplo. Y para los que no lo conozcan también, en zonas que nuestro gran amigo Ovidio, el oidio en cítricos ataca fundamentalmente dos variedades de mandarinos, que es doble murcot y tango. Cuando hay ovidio, y ahí pueden ver, estamos en plena floración y cuaja, es terrible porque las producciones se me van al suelo. Eh, Hay daño en las células de la hoja, hay cierre estomático, hay producción de ácido abscísico, jasmonato, hay menor, si es que no hay cero corriente transpiratoria, hay menor tasa fotosintética, hay producción de etileno, pero a miles, hay caída de flores, caída de frutos y menos calibre. Todo eso ocurre, estoy hablando solamente del oidio cítrico. Bueno, por un ataque de ácaro, un ácaro lo que hace al final es que termina alimentándose y dañando todo el aparato fotosintético por el daño de la clorofila y de los tejidos. También un tremendo daño. Eh, un ataque de pulgones muy severo y las plantas llenas de fumagina, cuando me interfiere la tasa fotosintética por iluminación. Un ataque de moscas blancas. O sea, un ataque de una plaga o una enfermedad, unas más graves que otras, en pleno momento de cuaje y amarre, puede ser fatal, pero fatal, fatal. O sea, no, ya no, ahí no hay mucho rango para equivocarse en ese momento. Que es algo, por ejemplo, terrible que pasa en el caso de cuando veíamos unas imágenes en la clase anterior, cuando yo necesito aislar campos por el tema del semillamiento, evitar polinización cruzada, y yo cierro con mallas las hileras y ahí tengo pulgones o áfidos. Desastre. O sea, para poder controlar eso adentro de las mallas es muy difícil. Yo cuando saco las mallas después ya tengo la mitad de la fruta por caída. Entonces es súper importante el tema del manejo de plagas y enfermedades en pleno proceso de floración, cuaja y amarra.
Ahí tenemos ejemplos también para que lo vean el tema del oidio. Acá tengo el daño, bueno, la hoja, el daño en los brotes, que los termina colocando en negro y tiene un rase toda la madera. La fruta cuando no cae se queda chica y rasetea entera, como lo pueden ver ahí. Es un desastre esta cuestión de enfermedad. Un desastre, desastre. Pero hay otras plagas que también pueden generar problemas muy serios. ¿Ya? Ese es el mensaje. Enfermedades y plagas en el momento de cuaja y amarre, no. Por lo tanto, control temprano de la plaga o enfermedad para evitar daño a la producción en cuanto a cantidad y calidad. Y eso sería lo que vemos hoy. Muchas gracias.